hay dos imágenes de Venezuela que son casi imposibles de reconciliar, ¿no? Mm, Por un lado, tienes esta idea muy del siglo XXI de que se discute si las fuerzas especiales de Estados Unidos podían entrar al país y arrestar al presidente, a Nicolás Maduro, por narcotráfico. sí. Y por el otro, una imagen que parece de otro siglo. En los mercados, la gente pesando el dinero en balanzas para comprar un kilo de pollo porque los billetes no valen nada. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? La pregunta que todos se hacen. ¿Es esta simplemente la historia de un mal gobierno? ¿De un dictador que lo arruinó todo? Exacto. O, como sugieren las fuentes que analizamos hoy, hay algo mucho más profundo y complicado detrás. Justo a eso vamos. La idea de esta conversación es explorar esa otra narrativa. Una que dice que para entender por qué Venezuela está como está, hay que mirar hacia afuera, a las fuerzas que han movido los siglos por siglos. Hay una cita que me parece clave. Sí, la del historiador Miguel Tinker Salas. Es perfecta. Dice, la historia de Venezuela no puede contarse sin entender el poder de quienes la moldearon desde afuera. Es una afirmación muy potente. Nos obliga a cambiar el foco por completo. Totalmente. Sugiere que lo de hoy no es una implosión de la nada, sino el derrumbe final de una estructura con cimientos, pues, muy antiguos. Pues empecemos por ahí, por esos cimientos. Vámonos al siglo XVI, con la llegada de los españoles. Mm, No encontraron el oro que buscaban al principio, pero sí otros tesoros. Perlas, caña de azúcar y sobre todo el cacao. El cacao era fundamental. Fíjate, un dato que me pareció fascinante. El cacao era, básicamente, el petróleo de la Venezuela colonial. Sostenía toda la economía. Claro. Y lo que es importantísimo entender de esa época es que el objetivo nunca fue, digamos, desarrollar una sociedad. El objetivo era uno, la extracción. Sacar, sacar y sacar. Sacar el máximo de recursos lo más rápido posible. Y para lograrlo, no solo trajeron a miles de esclavos de África a morir en las plantaciones, Qué terrible. sino que diseñaron una sociedad con una jerarquía de castas increíblemente estricta. A ver, expliquemos eso, porque es difícil de imaginar. Las fuentes detallan esa pirámide social, ¿verdad? Sí, y era casi de acero, inamovible. En la cima absoluta, con todo el poder, los españoles nacidos en España. Ok. Un escalón abajo, los criollos, que eran españoles nacidos en Venezuela, tenían la riqueza, pero no el poder político total. Ajá. Después, la gran mayoría, casi el 70%, la población mestiza. Y en el fondo de todo, en la base, los dueños originales de la tierra, las tribus indígenas. Y los esclavos. Es una ironía que te hiela la sangre. Los habitantes originarios, relegados al último escalón en su propia casa. Y lo más increíble es que esa estructura no desapareció. Se convirtió en el ADN social del país. O sea, la desigualdad no se borró con la independencia. Para nada. Solo cambió de manos. Y sus efectos se ven hoy. Es ese eco del pasado que ves en Caracas con rascacielos de lujo pegados a los barrios, a las favelas. Ese contraste visual te cuenta siglos de historia. Y esa división histórica estaba a punto de ser literalmente inundada por una nueva fuerza. No una revolución, sino algo que brotó de la tierra en 1922. El momento que lo cambia todo. Totalmente. En el lago de Maracaibo, el Pozo de la Rosa no solo mana petróleo, explota. Un chorro de crudo de más de 100 metros de altura, escupiendo 100,000 barriles al día. Ahí se partió la historia en dos. Y no estamos hablando de un yacimiento cualquiera. Aquí va un dato que todavía le vuela la cabeza a mucha gente. A ver. Venezuela no es solo un país petrolero. Tiene las reservas probadas de crudo más grandes del planeta. Más grandes que las de Rusia, por ejemplo. Con esa cantidad de riqueza bajo los pies, lo lógico es pensar, bueno, aquí empieza el éxito. ¿El gobierno usará esos miles de millones para construir un país modelo? No. Es el sueño de la prosperidad. Invertir en agricultura, en industria, en educación. Pero ese sueño nunca se hizo realidad. Y la razón, si conectamos los puntos, está en la naturaleza de ese mismo petróleo. Exacto. El crudo venezolano es en su mayoría pesado y extrapesado. Es como una melaza, ¿sabes? Muy denso. O sea, difícil de procesar. Dificilísimo y carísimo de refinar.
Y la Venezuela de principios del siglo XX no tenía ni la tecnología, ni el capital, ni los ingenieros para hacerlo. Y ese vacío, claro, lo llenó alguien más. Aquí es donde vuelven a entrar las fuerzas externas. Precisamente, aparecen los gigantes de la época. La Standard Oil de Rockefeller desde Estados Unidos, la Shell desde Gran Bretaña. Y no vinieron a ayudar, supongo. No vinieron a asociarse, vinieron a tomar el control. El acuerdo que impusieron fue, visto hoy, escandaloso. ¿Cómo era ese trato? Era un reparto de 80-20. 80-20. 80-20. De cada dólar generado con el petróleo venezolano, 80 centavos se iban directo a las corporaciones extranjeras. Solo 20 se quedaban en Venezuela. Es increíble. ¿Y cómo mantuvieron un sistema así? Con dos herramientas. Contratos blindados a muy largo plazo, de 50 o 60 años, y un sistema de corrupción que mantenía a la élite política contenta con su pequeña parte del pastel. Con un acuerdo así, es imposible que la riqueza llegara a la gente. Pero aquí hay un dato que, te soy sincera, tuve que leer 2 veces. Para 1950, según las estadísticas, Venezuela era el 4º país más rico del mundo por PIB per cápita. Solo detrás de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Suiza. ¿Cómo es posible? Esa estadística es la definición perfecta de lo que las fuentes llaman la ilusión de la riqueza. Una ilusión. Totalmente. El PIB per cápita es solo un promedio. Agarras toda la riqueza y la divides entre la población. No te dice nada de cómo se distribuye. Era una ilusión matemática que ocultaba una realidad brutal. O sea que en el papel, Venezuela era casi Suiza, pero en la calle la gente seguía en la pobreza. Una desconexión total. Y era una desconexión que se podía ver, literalmente. ¿A qué te refieres? Las petroleras construyeron sus propias ciudades privadas, los oil camps. Eran mundos aparte, segregados. Tenían la White Zone, la zona blanca, para los gerentes e ingenieros extranjeros. Con sus propias cosas. Con sus propias escuelas, sus cines, sus supermercados con productos de Estados Unidos. Eran como pequeñas Américas dentro de Venezuela. Una burbuja. Un país dentro de otro país. Completamente. Y esa burbuja creaba una mentalidad de que esa riqueza no era realmente venezolana. Era de ellos. Afuera, en la Native Zone, vivían los trabajadores venezolanos. Es la misma jerarquía colonial pero modernizada. Exacto. Una de las fuentes lo clava con una frase. El petróleo creó riqueza para unos pocos, una ilusión para la mayoría y una dependencia para todos. Una dependencia que, décadas después, el país intenta romper. Llega el momento de la nacionalización. Sí. Se expulsa a las corporaciones, se crea PDVSA, la empresa estatal, y por fin la mayor parte de las ganancias se queda en el país. Ahora sí, problema resuelto. Parecería que sí, ¿verdad? Pero la realidad fue mucho más compleja. Las corporaciones se fueron. Sí, sus logos desaparecieron. Pero los cerebros de la operación... Los ingenieros, los gerentes. Esos mismos. Los geólogos, los que sabían cómo funcionaba todo, tuvieron que quedarse como asesores, porque si se iban, la producción se paraba en seco. Ah, claro. Las fuentes usan una analogía perfecta. A Venezuela siempre le dieron el pescado, pero nunca le enseñaron a usar la caña de pescar. Nunca hubo soberanía tecnológica real. ¿Y qué pasó con todo ese dineral que ahora entraba directo al gobierno? Pues que el dinero simplemente cambió de manos. La porción que antes se llevaban las corporaciones fue capturada por la corrupción gubernamental, que ya era sistémica. O sea que no se invirtió en el futuro. Para nada. En lugar de diversificar la economía, invertir en agricultura, en educación, el dinero se fue en proyectos de infraestructura gigantes para la foto, en gasto militar y, claro, en sobornos. Y se profundizó un error económico que a la larga sería fatal. Catastrófico. El país se hizo adicto a las importaciones. ¿Para qué producir algo si lo podías comprar afuera con petrodólares? Se importaba casi todo. Los economistas lo llaman la dieta del petróleo. Mientras el precio estuviera alto, la fiesta seguía. Exacto. Pero toda la economía nacional estaba sostenida por un solo pilar. Y si ese pilar temblaba, todo el edificio se venía abajo. Y el pilar tembló. Pero justo antes llega al poder una figura que lo cambia todo. En 1999, Hugo Chávez gana las elecciones. Es el primer presidente en la historia moderna que no viene de esa élite tradicional de ascendencia europea.
Un populista que se conecta con esa mayoría ignorada y que no tiene miedo de plantarse frente a Estados Unidos. Hasta el punto de llamar a George W. Bush el diablo en las Naciones Unidas. Exacto. Y Chávez llega al poder justo en medio de un boom histórico de los precios del petróleo. Y usa esa cantidad de dinero descomunal para financiar programas sociales a una escala nunca vista. Redujo la pobreza, mejoró la salud, la educación. Pero cometió el mismo error fundamental que sus predecesores. El mismo, solo que a una escala mayor. Lo financió todo con la tarjeta de crédito del petróleo, asumiendo, como todos antes, que el precio nunca dejaría de subir. Pero inevitablemente bajó. Y ahí es cuando la tragedia se acelera. Fue un colapso en cámara lenta. Cuando los precios del petróleo se desplomaron, esa economía de naipes se desmoronó. La dieta del petróleo ya no se podía pagar. Y a eso se le suman otros factores. Dos acelerantes brutales, según las fuentes. Por un lado, las durísimas sanciones económicas de Estados Unidos, que básicamente aislaron a Venezuela del sistema financiero mundial. Haciendo imposible importar casi nada. Exacto. Y por otro, por la tensión política, la salida de los últimos expertos y contratistas extranjeros que quedaban. Fue el golpe de gracia para la infraestructura, que ya estaba vieja, y ahora no había quien la reparara. Lo que nos lleva a la paradoja más cruel y absurda de toda esta historia. Una que parece sacada de una novela. La capacidad de refinación del país colapsó, y llegamos a 2019, a la imagen más trágica. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿No podía producir gasolina? No podía producir gasolina para su gente. La gente hacía filas de días para llenar el tanque. Aquí es donde la perspectiva de las fuentes es tan potente. Argumentan que el petróleo nunca fue una bendición, fue una maldición. Ajá. Una maldición que enmascaró las fracturas de la sociedad, pero nunca las curó. Y desde esa óptica, figuras como Chávez o Maduro no son la causa original de la tragedia. Son más bien el resultado inevitable, la consecuencia final de un sistema roto. Un sistema creado y alimentado por décadas de corrupción interna e intereses externos muy poderosos. Entonces, para recapitular el argumento central, la historia de Venezuela, según esta perspectiva, fue moldeada desde afuera. Primero, por el colonialismo español, que dejó una sociedad rota, dividida. Luego, por las corporaciones petroleras, que crearon una dependencia económica total. Se llevaron la riqueza y dejaron un país que no producía casi nada. Y al final, cuando ese modelo insostenible reventó, la narrativa se simplificó. Y toda la culpa se concentró en los líderes del momento, ignorando 100 años de historia que hicieron ese colapso casi inevitable. Y fíjate que esta dinámica de poder y recursos ya ni siquiera es secreta. Las fuentes citan declaraciones públicas de Donald Trump hablando abiertamente del interés de Estados Unidos en quedarse con el petróleo de Venezuela. Ya se dice a la luz del día. Lo que nos deja con una última reflexión, una pregunta que va más allá de Venezuela. Si la riqueza de una nación depende casi por completo de un solo recurso natural, y el control real de ese recurso ha estado, durante la mayor parte de su historia, en manos de intereses extranjeros, ¿puede esa nación llegar a ser verdaderamente soberana y dueña de su propio destino?